o no sano criterio de un funcionario administrativo. Entonces fíjense ustedes que estas sanciones son 11 categorías que van desde las sanciones por incumplimiento, lo que se llama los derechos a las personas, a la protección a la salud y la seguridad, a los intereses económicos y sociales, a los deberes correspondientes a la prestación de servicios, a la protección en el comercio electrónico, etcétera, etcétera. Y estas sanciones van desde cierre de locales hasta multas que pueden llegar a ser sumamente onerosas. Y estas multas no solamente se aplican simplemente en una forma, digámoslo así, en el sentido de que si se violan dos disposiciones se aplica la multa mayor respecto de la disposición aplicada, violada, de una de las disposiciones violadas, sino que se acumulan las multas. Es decir, que si usted violó los derechos a la protección de la salud y seguridad y violó también lo referido a las operaciones de crédito de bienes o prestaciones de servicios, no es como ocurre normalmente en el derecho penal, en el cual se aplica la sanción mayor, sino que se acumulan ambas cosas. De manera que usted puede tener dos multas sumamente onerosas que lo pueden llevar al cierre de su establecimiento o al cierre de su actividad comercial. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy indicando con esto? No estoy yendo hacia la defensa de los comerciantes o de las actividades lucrativas. Simplemente lo que quiero indicar es que, de acuerdo con los principios de la concepción que empleo, para que pueda haber para que se pueda asegurar el principio de la libertad, es necesario que haya una cierta separación entre Estado y sociedad. Si la sociedad se convierte en Estado, ya dejamos de ser sociedad, nos convertimos todos de una manera u otra en funcionarios administrativos. Y si nos convertimos en funcionarios administrativos, pues naturalmente el funcionario administrativo está sometido a una serie de sanciones, regulaciones y limitaciones a las cuales normalmente no deberían estar sometidos los ciudadanos. Es este el aspecto que me interesa, y no la defensa puramente de la actividad comercial como tal. Por otra parte, a estas sanciones se agregan delitos. Se agrega la figura de 10 delitos. Hay un fenómeno muy característico del derecho penal contemporáneo, y es que el derecho penal anteriormente estaba fundamentalmente contenido en el Código Penal. Con el desarrollo de la intervención del Estado, el derecho penal se ha ido disgregando. Es lo que se llama el fenómeno de la descodificación. De manera que si alguien aquí quisiera estudiar derecho penal en Venezuela, no puede limitarse, como se hacía anteriormente, al estudio del Código Penal, sino que tiene que estudiar un conjunto vastísimo de leyes en las cuales están establecidos otra serie de delitos que están fuera del Código Penal. De manera que ya no es suficiente el estudio del Código Penal, y la profesión de penalista en Venezuela hoy en día es una profesión sumamente difícil. De manera pues que ya a esta descodificación del Código Penal, es decir, al establecimiento, al hecho de que para poder conocer lo que son los delitos en Venezuela, de cuáles son los fenómenos delictivos en Venezuela que son castigados por el Estado, no se puede, uno tiene que revisar un vasto conjunto de leyes. Bien, a esta multitud de sanciones ahora agrega la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios 10 tipos delictivos más. Los delitos se diferencian de las infracciones administrativas, que son sancionadas administrativamente por el hecho de que no pueden ser aplicadas por un funcionario administrativo. Tienen que ser aplicadas por un tribunal. Es decir, hay que llevar al posible o al supuesto delincuente ante un tribunal y debe ser juzgado por parte de un tribunal. El asunto está aquí, que alguien que cometa una infracción de las administrativas señaladas en las 11 figuras o en las 10 figuras, 11 figuras de sanciones administrativas que están en la ley de protección al acceso de los bienes y servicios,
puede ser también juzgado penalmente. Es decir, que puede ser, si nosotros tenemos en cuenta que puede haber una doble multa, puede haber una acumulación de cierres, del periodo de cierre puede prolongarse por la violación de 2 o más infracciones administrativas, el carácter sancionatorio y puramente penalizante y de castigo de la ley se hace realmente pesado, por decirlo menos. Bien, esta característica que he señalado acerca de la ley de protección en el acceso a los bienes y servicios es también una característica que ustedes pueden comprobar en el resto de las leyes de otro tipo que figuran en las leyes habilitantes. Para eso me permito retroceder nuevamente a la lámina donde he enumerado las leyes. Ustedes tienen sanciones en la ley del Instituto Nacional de la Vivienda, sanciones en la ley de beneficios y de facilidades de pago para las deudas agrícolas, sanciones en la ley de fomento y desarrollo, sanciones en la ley de crédito para el sector agrario, sanciones en la ley de simplificación de trámites administrativos, sanciones en la ley de promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria, en la ley de transporte ferroviario nacional, sobre todo en la ley de seguridad y soberanía agroalimentaria. Es decir, es un panorama sancionatorio y penalizador asfixiante. El asunto no es que esto sea, digámoslo así, simplemente bueno o malo desde el punto de vista de los otros principios, sino que conduce a una alta ineficiencia del Estado. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista sancionatorio es más importante la probabilidad de sanción que la pena en sí misma. Me explico. Usted puede ser castigado a la pena de muerte por un delito, pero si la probabilidad de aprehensión que usted tiene es muy escasa, usted debe hacer un descuento de esa sanción por su probabilidad. Y al hacer ese descuento de la sanción por su probabilidad, se va a encontrar con que le es rentable violar la ley, porque simplemente el aparato de aplicación de la ley no es eficaz para sancionarlo. Entonces, el exceso de sanciones genera una hipertrofia del Estado que cada vez es más ineficiente para aplicar esas sanciones. A menos que se produzca una efectividad represiva que va a tener necesariamente repercusiones en el conjunto de libertades ciudadanas. Es decir, no va a afectar solamente a los delincuentes, sino que va a afectar también a toda la colectividad. Estas son las cosas que quería plantearles a ustedes. Estoy abierto a sus preguntas o observaciones. Gracias. Bueno, yo tengo una primera pregunta. Mi familia, por supuesto, es de los Andes y siempre, por supuesto,